capítulo anterior vimos el entrenamiento de una escuela de surf, cómo se rellena el agua en mi casa, y fuimos a Santa Marta a recoger a mi mamá, donde fuimos a un paseo en velero a Bahía Concha. Ahí practicamos paddle e hicimos snorkeling. En este capítulo visitaremos las mejores playas y ríos de Palomino. Bueno, hoy nos vinimos para Dibuya porque íbamos a ver si me podían poner la vacuna para poder ir a Europa a pedir el pasaporte de la nacionalidad española, y resulta que me dijeron que no. Pimienta rosada. Sí, exacto. Pimienta, rosano. Rosano. Pimienta con sal. Pimienta con sal, sí. ¿Usted quiere pimienta con sal o no? No, sal no, así nomás. Ya debe tener un poquito de sal. Sí, ya tiene. Yo voy a probar a ver si me como la otra. Ah, Quedan buenas, ¿cierto? son bastante buenos. Bueno, gracias. A ver, muchas gracias. ¿Quieres, Mir? ¿Qué le echaste a ese? Le eché pimienta Ah, la con rosada. sal, le eché rosada. ¿La rosada qué es? ¿Salsa de Es mayonesa y tomate. mayonesa y salsa de tomate? La salsa rosada de siempre. Ah, bueno, no, a mí me gustó así como me la comí sin Le doy que una grande. una grande. Ella no quiere, una para usted. ¿No quiere más o sí? No, yo ya, gracias. Bueno. A ver, niña de corazón bien lindo. ¿Quién es tu corazón? ¡Ay, no me asustes! Por eso no me le acerqué mucho. Pero aquí estamos yendo a la desembocadura del San Salvador con mi mamá. La caminada dice que es 1 hora y media, dicen, o 1 hora. Más o menos, vamos a ver cuánto nos demoramos. No llevamos el tiempo de todas maneras, pero vamos a caminar hasta que empiece a bajar el sol y nos devolvemos. Si no alcanzamos, no alcanzamos, pues salimos como a las 4 de la tarde y la idea es salir a las 10 de la mañana. Pero pues bueno, por lo menos salimos. Bueno, miren que vamos caminando ya casi como 1 hora y no hay absolutamente nadie. O sea, por estas cuestiones del paro y de la pandemia, no está viniendo nada de turismo a Palomino. O sea, vean lo que son estas playas. Sin embargo, aquí no hay restricciones. En realidad, hoy hay una marcha, pero... ¿Qué? ¿Qué dices? Para allá también, para que se vea que está vacía. Ah, que mi mamá quiere que les muestre para allá que se vea que está vacío para allá también. Si los están viendo, mira que se ve por atrás. Bueno, y entonces, ¿qué les estaba diciendo? Aquí no hay restricciones para nosotros. Hay mucha libertad, como hay tanto espacio al aire libre, tampoco hay que usar tapabocas, sino en espacios cerrados. Entonces hay muchísima libertad aquí en Palomino, está todo muy tranquilo. Y pueden venir y vean, no hay nadie. Está sola. No, María. Bueno, aquí acabamos de llegar al río San Salvador. Entonces aquí desemboca el río. Ahí hay 2 turistas. Y a este lado tenemos unos gallinazos y el mar. Entonces este lugar es súper lindo porque tenemos río a la derecha y mar a la izquierda. Lo que quiere decir que podemos bañarnos en agua dulce y agua salada. Agua salada. Y a este lado miren las palmeras que tenemos tan espectaculares. Así que es un lugar súper bonito, súper recomendado para venir en Palomino.
Estamos aquí en Playa Colombia, acabamos de llegar. Aquí hay que pagar la entrada, creo, como 5.000 pesos. Y pues vinimos acá porque la playa es como más amplia y más bonita, y para cambiar de lugar, entonces nos vinimos a este espacio. Bueno, el chico me dice que aquí vale 5.000 pesos, pero que este mes es aporte voluntario. Entonces, pues bienvenidos. Aquí también hacen fiestas. ¿Y qué fue lo otro que nos dijo él? Que hay comidas. Que comidas muy naturales y hay camping. Y bueno, este es el lugar para que vean. Aquí también hacen como muchas cosas hippies, como meditaciones y yoga y rituales y encuentros de mujeres, el círculo de mujeres y cosas así, y fiestas de luna llena. Y entonces este es el lugar como de ambiente hippie. Y aquí estamos. Y venimos como ahora En el capítulo anterior les mostraba la desembocadura del río Don Diego, que es donde llegan los tubing por el río Don Diego, que es una playa muy bonita. Y aquí les voy a mostrar a dónde llegan el tubing del río Palomino. Es un lugar donde hay muchas carpitas aquí. Y luego tenemos acá a mi mamá mirando ahí, y tenemos mar y río. Y al otro lado están los restaurantes y como todas las cositas, pues como casitas, no sé. Ay, perdón. Entonces decían que es mejor el otro tubing. Me empezó a hablar para afuera, pero bueno, me había metido mi cámara en agua. A mi mamita sin vergüenza se le quedó el vestido de baño, así que no se puede meter al agua. Para llegar a la desembocadura nosotras tomamos un mototaxi, el mototaxi de Tamir, porque es motocarro, para venir las dos juntas sentaditas, y nos cobró 10.000 pesos para llegar hasta acá. Si ustedes quieren venir caminando, se puede, pero tienen que nadar. O sea, llegan al otro lado de la desembocadura y cruzan nadando, y de ahí pueden caminar por esta playa hasta el final de la playa. Lo único, si van a cruzar nadando, pues no traigan nada que se pueda mojar y dañar. De resto, si no, la otra es, si quieren venir en bicicleta, son 3 kilómetros desde Palomino. Si no, pues la moto que les digo. Yo me crucé ahorita nadando el río, de aquí para allá y de allá para acá, pero me asusté mucho porque tiene mucha corriente, pero se puede y la verdad no pasa nada. Lo que pasa es que yo soy una miedosa y casi me muero de susto cruzando porque esa corriente lo lleva a uno, pero todo el mundo cruza. Ha llegado mi lavadora, que me la traen los niños.
Hola. Hola. ¿Cómo estás? Entonces la lavadora se la traen a uno de estos niños en esta moto. Viene con un cable largo que uno conecta pues ya adentro y pone la lavadora en el patio. Y acá toca con este balde y el agua del tanquecito echar el agua en la lavadora y luego se escurre aquí. Aquí se lava y acá se escurre. Y bueno, toca con agua del río que está un poquito sucia, pero esta vez no llegó tan sucia. Y ya, y vale 3.000 pesos la hora de alquiler de la lavadora. Entonces es algo muy económico y bueno, sí, toca algo manual. Bueno, aquí ya puse a centrifugar. Aquí sale el agua y pues yo aprovecho a recoger esa agüita para regar el jardín, porque como aquí no hay alcantarillados, entonces toca hacer eso. Eso quedó como desacomodado. Como acá no hay alcantarillado, entonces toca el agua para regar las matas, o aquí los vecinos tienen un hueco donde echan el agua. Es que aquí no hay maticas, por eso estaba regando aquí. Ahorita lo movemos para allá. Bueno, alquilamos una bicicleta para tener dos bicis, una para mí y otra para mi mamá. Así que ahora andamos en bici para todo lado en Palomino, que me parece un plan excelente porque todo es planito y todo es relativamente cerca. Así que andar en bici acá es una delicia. Aquí estamos en el Caracolí y aquí los chicos juegan con el columpio y se suben al árbol también para lanzarse desde allá arriba y para recuperar el columpio cuando se queda por allá lejos. Y yo me voy a tirar también. Ah, mira, va el grupo de tubing bajando por el río. Bueno, me vine con Gabriel, mi amigo, para la desembocadura del río, Río Ancho. Esto se llama Gaviotas aquí. Entonces es un lugar muy hermoso porque está el mar y el río. Entonces vean, allá queda el mar y a este lado el río. Y ahí uno se puede meter y es una delicia para entrar al mar. Ahora agua salada y ahorita me metí en el agua dulce. Y esto es lo máximo. Este lugar, full recomendado para mí, uno de los mejores que tiene Palomino. El transporte para acá me dijeron 50 ida y vuelta. A veces cobran 70, a veces 80, pero creo que se puede conseguir por 50 ida y vuelta.
Aquí traje a mi mamá a tomar jugo de níspero. Yo los pedí en leche y ella en agua. Ya lo acabamos. Y estos son los jugos que hay aquí, que son una delicia. Y vean, díganme cuántos jugos conocen de estos. Hay una cantidad de jugos raros: borojó, carambolo, coco, corozo, curúa, feijoa, guanábana, guayaba, mango, maracuyá, melón, níspero, papaya, sandía, tamarindo, tomate de árbol, zapote. Apuesto a que no conocen ni la mitad de las frutas que hay ahí, ¿cierto? Les recomiendo porque acá son los mejores jugos de Palomino y del mundo. Son una delicia. Bueno, aquí detrás mío está llegando uno de los carros que llegan a llenar el agua para llevar a las casas. Aquí les voy a mostrar, vienen a este río y recogen el agua. O sea, este río queda aquí en bicicleta, nos demoramos por ahí 5 minutos desde Palomino. O sea, estamos al lado y el pueblo, como ven, no tiene agua. Así que estos camiones vienen, recogen el agua y la llevan a la casa por el doble del precio de lo que paga un estrato 5 en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia. Entonces vean y les muestro. Aquí van a ver cómo se rellena el agua en esos camiones y cómo la llevan hasta la casa y la echan en la casa para que tengamos agua nosotros para poder bañarnos, lavar los platos, cocinar y todo lo que toca hacer. Ay, sí, creo que es por esta. Anteriormente les había mostrado cómo se llegaba a la desembocadura del río Palomino, llegando desde Playa Colombia y caminando por la playa. En esta ocasión nos fuimos en bicicleta por la carretera que llega desde Palomino. Aproximadamente 15 minutos en bicicleta y el camino es hermoso. Les cuento que estoy otra vez en la desembocadura del Palomino y para que vean, aquí es donde aterrizan el tubing de Palomino. Entonces tengo esto al revés. Entonces vean, allá está lleno de caseticas y por este lado tenemos muchas casetas. Perdonarán que esto está un poquito sucio. Entonces aquí a este lado han construido un montón de casetas que no estaban hace 2 años que vine. Vean esto, es una gran construcción, el mar se está subiendo en este momento. Están en riesgo de desaparecer porque el mar está muy arriba. Pero vean esto, aquí son todos los restaurantes. Cuando ustedes llegan del tubing de Palomino, están hartos restaurantes para comer. En el tubing de Don Diego no hay restaurantes, como pudimos ver en el capítulo del tubing. Bueno, quiero recordarles que se suscriban a mi canal, que activen la campanita y que comenten el video. Todo lo que se les ocurra, comentenlo en los comentarios. Todo es gratis, no tienen que pagar nada nunca, ni por suscribirse, ni por la campanita, ni por comentar. Aquí estaban los marranitos metiéndose en este barrizal de la calle más bonito. Yo amo estos marranitos. Ay, vean eso. ¿Quiénes son unos marranitos lindos? ¿Quiénes?
Ay, porque son tan bonitos. Ellos me huyen, ¿cierto? ¿Será que atacan? No. Yo siempre paso por acá, es que me parecen tan tiernitos. Mis amores. Ay, ¿quiénes se revuelcan por ahí? Felices. ¿Quiénes se revuelcan felices? ¿Quién revuelcaos? Sí, para el calor. Ay, no, eso es una ternura. Mis corazones. Ay, no, mi amor. Ay, me tiró barro. Ay. Ay, me tiró todo el barro encima. Pero me encantan esos marranitos. Me gustaría tener un marranito. Mira, y por el otro. Ay. Oink, oink, oink. Mi temporada en Palomino se ha terminado. Ahora viajaré a Santa Marta a llevar a mi mamá y luego al Cabo de la Vela para hacer un voluntariado con Worldpackers en una escuela de kitesurf. Bueno, les quiero contar que desde que empezó la pandemia, a mí las ganancias del blog me bajaron a cero pollito. Y ya desde el mes pasado más o menos, o sea, mejor dicho, ahorita me estoy recuperando y ya estoy empezando otra vez a ganar alguito en Booking, en Worldpackers, en seguros de viajes, en estos afiliados que son como los que más me dan. Entonces, pues si ustedes están interesados en comprar seguros de viajes, aquí les voy a dejar el link. También les dejo el link de Worldpackers por si están interesados en hacer voluntariados. Y les dejo también mi link de Booking para que reserven por ahí. Todo eso son ayuditas que me hacen para poder viajar, porque como ya saben, necesito también ayudarme un poquito con el blog y ustedes necesitan también de estos links que son súper útiles.